Monse, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener vida para ver estas situaciones en nuestro país? Un caso tan impactante que aquí, en la esquina, a un par de kilómetros de nuestro canal, aconteciendo esta situación. La verdad es que tenemos un panel de lujo para conversar, para no quedarnos solamente en las imágenes, en el reportaje, sino que también un poco ir desmenuzando, ¿no es cierto?, la psicología de estos personajes, también qué poder hacer, cómo mejorar, ¿no es cierto?, cómo de una u otra forma, Monse, quizás disminuir el riesgo al mínimo de que estos personajes sigan en la calle en nuestro país, ¿no? Claro, y a mí lo que más me da pena de este caso es que quizás si no hubiesen ocurrido estos asesinatos en el mismo día, nunca se habrían investigado los asesinatos anteriores. Claro. Porque en el fondo ocurrieron 5 en una noche, pero ocurrieron 2 anteriormente que, claro, fueron personas en situación de calle, muertas en la vía pública, pero cuánto ahínco, cuánta voluntad se dedicó a investigar esos casos en el minuto en que aparecen. Después de una madrugada, estas 5 personas muertas, ahí se dice, acá puede haber un asesino en serie, pero muchas veces la muerte de las personas en situación de calle ni siquiera se investiga. Es que además, Monse, 2 en situación muy escandalosa. 2 de ellos en plena Alameda, porque los otros estaban en sus lugares donde dormían, pero 2 en situación muy escandalosa. Entonces, yo recuerdo muy bien esto que pasó el fin de semana, porque un amigo mío le tocó cubrir este caso y lo sacaron a las 4 de la mañana de su casa para que fuera a hacer el móvil. Entonces se tuvo que ir porque habían 2 muertos en la Alameda, acuchillados. Entonces generó mucho impacto mediático, por lo tanto generó inmediatamente la atención, ¿no es cierto?, de las policías para poder tener respuestas con este caso. Estamos ya con Margarita Rojo, estamos con Carlos Pinto, estamos también con nuestro Lucho Ugalde. Lucho, estás con retorno, estás ahí con algunos invitados para conversar. ¿Por qué no nos cuentas? Quédate con la transmisión, por favor, Lucho. Sí, está con nosotros familiares de Carlos, una de las víctimas del denominado psicópata de Meix. Está con nosotros Edwin y está también otro de sus familiares, está John también junto con nosotros, que nos están acompañando, que ya están con el retorno listo, ya los van a escuchar a ustedes también en el estudio. Pero Edwin, estábamos conversando con ustedes fuera de cámara ahora. A ustedes la noticia los tomó por sorpresa, les avisaron de un momento a otro. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso durante estos últimos días. Buen día. Bueno, buenos días, audiencia y el personal. Agradecer a los medios por estar pendiente de nosotros, y no solamente nosotros, sino de todos los casos. Y agradecer también a Carabineros, PDI, que gracias a cámaras y videos que han hecho, han podido capturar a la persona. De antemano, de verdad, muy agradecidos. Bueno, nosotros nos dimos cuenta, fue ya el domingo tipo 9 de la mañana, llaman a mi sobrino a decirle que habían encontrado a mi otro sobrino fallecido, en el cual me llaman a mí para ir a hacer presencia donde lo tienen a él fallecido, donde está ya muerto. Entonces ahí es donde ya asumimos, ya con Carabineros me entrega el documento y para asesorarnos que sí es él. Edwin, tú nos decías de que tú llevabas 3 o 5 años acá en Chile, sí, pero Carlos llevaba aproximadamente 11 años, él llevaba mucho tiempo acá en Chile. Sí, llevaba entre 9 a 10 años, ya igual ya se iba a retornar a su país. Este ya era uno de los últimos meses, porque ya había decidido devolverse a Colombia, ya del todo. Lamentablemente pues se devuelve, pero de una forma que no queremos. Es sí. Un pelado... Sí. Te va a preguntar Montserrat desde el estudio. Edwin, ¿cómo estás? Se habla Montserrat, gracias por conversar con nosotros. A ver, ¿cuál era la situación de tu hermano? Tú decías que quería volverse a Colombia. ¿En qué circunstancia también se encontraba? Tío. En el minuto en que encontró la muerte. ¿En qué situación de vida estaba Carlos? Bueno, esto se los quiero aclarar. Hay una información de que dicen que él estaba en situación de calle. Eso es mentira, eso es falso. Él vivía con mi sobrino que está a mi lado. Él está viviendo en Inglaterra con independencia.
Él era una persona independiente, trabajaba en verdulería, le gustaba vender verduras. Igual él hacía shows en los semáforos, con muñecas. Mucha gente lo conoció, hasta los mismos carabineros lo llegaron a ver y sí, decían que era él. Él no estaba en situación de calle, eso sí es para aclararlo, no estaba en situación de calle. ¿Y en qué pero situación es estaba cuando fue superimportante atacado? eso. ¿En qué situación estaba cuando fue atacado? Él en ese momento me comenta mi sobrino que vive con él que él estuvo en el apartamento hasta tipo 10, 11 de la noche. Se tomó 2 cervezas, recibe una llamada y sale, supuestamente baja a fumarse un cigarrillo. Él vive en un apartamento de un edificio. Sale a fumarse un cigarrillo, no volvió a subir hasta el otro día, que nos dan desafortunadamente esta mala noticia. Es que sabes que es muy importante lo que tú nos estás diciendo, porque hasta aquí el perfil de Alexander Ruiz era que atacaba a personas que estaban durmiendo y en situación de calle. Entonces es muy importante tu testimonio, porque aquí sería un ataque a una persona que está fumándose un cigarro o está deambulando en la parte, en la calle, digamos, abajo del edificio, digamos. Que cambia todo. No. Él después Carlos se habría desplazado al lugar donde ocurren los Carlos crímenes. se desplaza al lugar de donde ocurren los crímenes, porque estamos diciendo que está a unos kilómetros muy lejos, porque estamos hablando de Independencia hacia Estación Central, esto está muy lejos. No sé, todavía nos preguntamos nosotros qué estaba haciendo él allá. Este es el momento que nos preguntamos. Él salió a Edwin. fumarse un cigarrillo abajo, ahí al condominio, que él le dijo a la mujer, yo le pregunté, mami, el primo mío, ¿para dónde agarró? Entonces ella me dice, no, él recibió una llamada, agarró maletín, en el maletín llevaba un pantalón, y le dijo, no, vamos a dar un cigarrillo afuera y voy a reclamar una cosa. Pero él salió, dice un vecino que lo vio salir del condominio, pero no sé quién lo habrá llamado y lastimosamente lo encontraron en la estación central, pero no sabemos por qué motivo, quién lo habrá llamado, si se fue a ver con la mujer, porque él estaba recién separado de ella también, ¿sí me entienden? Entonces no sé cómo aclararle eso ahí, señor. John, mira, es muy importante porque más allá del lugar, lo que yo estaba constatando que bajó por el cigarro, pero es evidente que se dirigió hasta el barrio Maíz porque ahí fueron los ataques. Lo que estamos diciendo es constatar el mecanismo del ataque, porque si el tío de ustedes, ¿no es cierto? Si el tío fue atacado como asaltado por el sobrino, por Alexander, es distinto a cómo atacó a los demás que estaban acostados, estaban en situación de calle, algunos durmiendo y los atacaba. En el caso de su familiar, no estaba su familiar durmiendo en la calle, ni estaba ahí tirado. Tenía que haber sido atacado por este psicópata. Sí, nosotros pues analizando y sacando conclusiones podemos decir que tal vez de pronto estuvo con algún amigo tomando, bebiendo y en algún momento de trasladarse para su residencia y pues de pronto lo vio así embriagado, tal vez en ese momento lo atacó. Eso es lo que de pronto nosotros sacamos en conclusión. Lo tocó al lado a él, que lo encontró y lo habrá confundido. Pero eso sí queríamos aclarar porque él no era en situación de calle. Él recibió una llamada, pero no sé quién lo habrá llamado. Seguro él estuvo por los lados del hecho y tuvo algún amigo por allá que se lo convió seguro. Perfecto, a tomar cerveza y ya cuando se iba a devolver, de pronto se lo encontró al asesino ese y lastimosamente pasó lo que pasó. Y él, según lo que ustedes conocen, no sé si hay cámaras de seguridad que ustedes han podido ver, la víctima, Carlos, tú dices que quizá tenemos claro que no vivía en situación de calle, pero ¿estaba en ese momento deambulando o quizás estaba acostado, tendido en alguna de las calles o de las veredas en el lugar donde fue asesinado? Pensando en el patrón de que este hombre había asesinado a personas y hombres que estaban durmiendo. Nosotros cuando vamos a ver el levantamiento, la parte donde está el cuerpo ubicado está atrás de un paradero, atrás del paradero que está frente al Banco Ecuador. Entonces, para mí que él iba deambulando y que en algún momento tal vez lo atacó por la espalda.
¿ya? Ustedes todavía no tienen certeza de cómo se produce el ataque. Exactamente, no tenemos certeza, y eso es lo que también estamos pidiendo, que por favor a la Fiscalía, los que lleva el caso, nos colabore con eso, aclarar, y también que por favor pedirle a la Fiscalía que nos colaboren para agilizar los trámites de repatriación. Eso es lo que también queremos, que nuestra familia está también desesperada, querer tenerlo en su país, y nosotros acá también pues ya llevamos una semana y como va el caso se van a demorar algunos días más, pero necesitamos la cooperación de la Fiscalía para que nos colaboren con esto, por favor. Así es. Bueno, vamos a saludar también a Carlos Pinto, a Margarita Rojo, que están con nosotros. Carlos, lo que nos vienen a contar tanto Erwin como John puede ser algo que pudiese ir cambiando el perfil de Alexander Ruiz, de lo que hemos llamado o que ha llamado la propia policía como este asesino en serie. Sí, yo creo que esto está recién en desarrollo, diría yo, por lo tanto hay muchas cosas con las cuales nos vamos a sorprender. Puede ser que haya probablemente más víctimas a través de este comportamiento, pero hoy día hay varios hechos que hay que consignar, ojalá dentro de un grado de aceptación general, porque la denominación periodística, ¿no?, en los titulares, como el psicópata de Meigs, no es exacta todavía, porque para que ser calificado de psicópata tiene que hacer un análisis psiquiátrico importante y no es de un día tampoco. Cuando eso se defina, ¿por qué es importante? Porque hay muchos que, entendiendo la calidad y la cantidad y lo alevoso del crimen, pueden entender que estas características de psicópata lo pueden llevar a un estadio de inimputabilidad. Eso significaría que no puede ser condenado por las leyes comunes y corrientes, porque estaríamos frente efectivamente a un trastorno mental que así lo merita por no reconocimiento de su responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, diría yo, sobre todo en esta etapa, porque lo estamos marcando mucho y no me queda la menor duda que todavía un análisis psiquiátrico no ha sido ejecutado. Eso por un lado. Y por otro, yo escuchando los comentarios de quienes hablan de él y sobre todo la repercusión que esto tuvo en Colombia, aún los que se dedican a esta materia no entienden el perfil que tú me estás preguntando. No lo tienen claro porque evidentemente hay una persona que ha matado en demasía, pero las características de asesino serial, según ellos, tiene que ver con acciones y un enfriamiento. Es decir, ellos atacan, luego reposan y vuelven a cumplir el rito. Y esta concatenación de hechos tiene un comportamiento casi sistemático. Pueden matar los días lunes, pueden una vez a la semana, una vez al mes, pero tiene que ver con una conciencia del tipo, ¿no?, que lo hace responsable porque él se prepara para esto. Sin embargo, aquí él ha sido alevoso en muy poco tiempo, y eso, fíjate que tiene a la mayoría de los psicólogos y psiquiatras un poco desordenado porque no logran situarlo. Es grave, sin duda, nosotros estamos impactados, pero no logran situarlo en una conducta que lo pueda definir para explicar el móvil. Ahora, hablar de que Diego Alexander Ruiz Restrepo ofende exclusivamente a personas que están en indefensión, yo diría más que de calle, indefensión, está hablando de muchas posibilidades que pueden llegar a lo insólito, como pensar que él está quitándole la vida a personas que no hacen absolutamente nada en la vida y por lo tanto le están quitando parte de su oxígeno. Esto es lo más loco que uno puede decir, pero cabe que la posibilidad que en su mente él explique que esa persona le está quitando la posibilidad de vida a él. Entendamos que este hombre que nació muy cercano a Cali tiene una conducta muy distinta antes de que llegara a nuestro país. Él es de una fe cristiana, su familia directa, su madre, su padre son
son cristianos, son muy religiosos, ayudan a la comunidad, es buena familia, ¿no? Él estudió en un colegio muy cercano a la ciudad de Cali. Entonces hay un comportamiento que tampoco quienes lo conocieron pueden explicar lo que aconteció. Y lo definen, y me gustaría estudiarlo, yo no soy profesional en esta materia, pero ellos dicen que se le produce en su mente una desconexión. O sea, es como cuando uno le corta un cable a un aparato eléctrico que de repente se va a negro. Y esto, y la única sistematización que él puede tener es exactamente que se desconectó, ¿no? Y lo convierte en un tipo demasiado impulsivo. Y ahí está el tema. Entonces, estamos no tenemos camino que seguir desde mi punto de vista en relación a Diego Alexander Ruiz Restrepo. Preguntémosle a Margarita, porque parece un comportamiento mucho más de un asesino compulsivo que un asesino serial. El comportamiento a primera instancia de Alexander Ruiz. Margarita, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco lo que habla Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Montserrat. Así que un gusto saludarle y un saludo también a Carlos Pinto. Mira, yo creo que aquí habría que aclarar algunas cosas y esto obviamente en términos hipotéticos, pero fíjate que aquí nosotros nos encontramos con un tema de que probablemente nosotros tengamos un sujeto que habría que diferenciarlo del asesino serial, del asesino masivo y del asesino itinerante. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a mi modo de ver se trataría de un asesino itinerante, de un asesino que actúa, que no espera el enfriamiento de sus víctimas. El asesino serial espera alrededor de 30 días entre un crimen y otro. El asesino masivo sabemos que es una persona que actúa, por ejemplo, muchas veces en Estados Unidos se ve que algunos jóvenes van a los colegios y lamentablemente cometen ese tipo de asesinatos de, por ejemplo, el surcoreano que asesinó más de 30 personas. Acá estamos hablando de un sujeto que comete estos asesinos, por ejemplo, en una noche, en una madrugada, y la separación de distintos lugares obviamente hacen pensar que se trata de un asesino itinerante, que es diferente al asesino serial. Ahora también es importante destacar que las víctimas siempre son elegidas por alguna característica y en este caso las víctimas son al azar, y por lo que ahí estábamos escuchando existirían otro tipo de víctimas que no solamente eran personas que estaban en situación de calle, sino que también él mostraba bastante violencia y agresividad con otras personas. Fíjate que habría que también precisar, Julio, y ahí complementando un poco a Carlos, fíjate que la imputabilidad o la inimputabilidad tiene que ver con que una persona tenga juicio de realidad. Y si nosotros pusiéramos en el caso de que se tratara de una persona con rasgos psicopáticos o una persona psicopática, es una persona plenamente imputable porque no está loca o demente. Los trastornos mentales o las enfermedades mentales, más bien dicho, las enfermedades mentales tienen que ver con una psicosis, es decir, una persona que tiene una alteración del juicio de realidad, que no entiende, no tiene ubicación espacio-temporal, quién es él, o pierde esta diferencia entre la realidad y la fantasía. Y fíjate que aquí, en este caso, hay algunos elementos que hay que analizar que podrían estar en la línea de lo delirante. Muchas veces los psicólogos expertos, y particularmente los del FBI, han señalado que un asesino itinerante podría tener elementos delirantes, y eso podría ir en la línea de lo psicótico, pero eso se va a tener que establecer en una pericia claramente, porque eso tiene que ver con la imputabilidad. No sé, Julio, si me dejé claro esta diferencia. Margarita, sí, es que un tema. Entonces, uno podría pensar que un hombre que sale en una noche y mata en una sola noche a 5 personas podría estar en un estado psicótico, es decir, en un estado delirante. Podría, por ejemplo, estar en alguna crisis de esquizofrenia, donde sale a la calle y realiza entonces estos actos de este nivel de crueldad, pero casi en inconsciencia. ¿Es una teoría que tú manejas? Montserrat, hola, buenos días. Fíjate que podríamos estar en presencia de eso, ¿no? Lo que pasa es que no lo podemos descartar.
particularmente llama la atención claramente una violencia, además, pero también hay que aclarar que hay muchas personas que podrían tener un cuadro psicótico y que podrían tener también rasgos psicopáticos, porque en general las personas que están locas o dementes no son asesinas, pero sí, según Robert Hare, existe un porcentaje mínimo de esa población que podría tener un tipo acompañado de rasgos psicopáticos. Acá no podemos hablar de cuadros puros, o sea, o es esquizofrénico, psicótico o es psicópata, no, porque muchas veces en el área forense nos vamos a encontrar con una mixtura de rasgos y hay que ver qué es lo que predomina. Entonces podríamos estar en la presencia probable de una persona que tuviera una alteración que nunca se le evaluó y que por lo tanto ha desarrollado mucha violencia, ya de alguna forma todas las personas lo ven con esta disociación importante de que a veces aparece como una persona normal, amable, y otras veces aparece como una persona muy violenta. Entonces, en ese sentido habría que evaluarlo, pero ahí también se le suma estos rasgos importantes que son psicopáticos porque la violencia, la ira es descontrolada. ¿Ya? Entonces hay una mixtura, podría haber una mixtura en términos hipotéticos. Tengo una duda legal. Sí. Pero claramente... Si se finalmente establece una psicosis, ¿es inimputable? Y si se establece rasgos psicopáticos, ¿los psicópatas sí son imputables? Ahí... Exactamente, Montserrat. Justamente una persona con rasgo psicopático, una persona psicópata es plenamente imputable. Una persona que tiene una psicosis y que se demuestra que existe una psicosis, un tipo de esquizofrenia o alguna alteración mental grave, que muchas veces las personas que tienen alcoholismo, el delirium tremens también es una psicosis. Ahí es inimputable y habría que establecerlo al momento de los hechos. ¿Sabes lo que no me cuadra, Margarita? En todo esto lo pongo en la mesa, digamos. Es que, por usar jerga popular, sería un loco, pero un loco pillo, porque resulta que cuando vienen estos ataques de ira o estos ataques de psicosis, por lo general el victimario no mide las consecuencias o no va estableciendo claramente un patrón de conducta. Aquí una de las características que tiene el imputado es que no tiene absolutamente ningún golpe en su cuerpo, ninguna rasguño, nada. O sea, él nunca luchó, según la policía, según Carabineros. La persona nunca le pusieron resistencia en su asesinato. O sea, los 5 asesinatos que hizo ese día, él los planificó para pillar a gente indefensa. Nunca se peleó con alguien, nunca hubo una lucha, nunca nada. Él no tiene ni siquiera un rasguño en su cuerpo, nada. O sea, la policía, ¿no es cierto?, piensa, o a partir de esto, ¿no es cierto?, saca por conclusión que esta persona actuó siempre de la misma forma ante víctimas que no podían defenderse porque estaban dormidas o porque estaban de forma imprevista, eran atacadas. O sea, había un modo de operación también de este personaje, digamos, de este victimario. Claro, eso que tú señalas, Julio, eso que señala Julio hace pensar que sí tiene juicio de realidad. Eso. Cuando nosotros vemos que una persona planifica, organiza un crimen, tú estás dando cuenta de que hay un juicio de realidad. Margarita, en general las personas locas o dementes actúan sin planificación, Margarita, con su idea delirante. Deme solo un segundito porque vamos a profundizar en esto que es muy interesante. Y estábamos precisamente conversando con Carlos Pinto, con Margarita Rojo, quien está gentilmente con nosotros. Estamos también con familiares de una de las víctimas, con Edwin y John, que se encuentran también conversando con Lucho Ugalde. Margarita, andábamos en el tema de la planificación, que quizás, ¿no es cierto?, podría hablar de una persona que sí sabía lo que hacía en ese momento. Claramente, Julio, porque como estamos haciendo todavía una teoría del caso, estamos hipotetizando, fíjate que con estas terceras fuentes nosotros podemos, fíjate que es importante decirlo, la metodología de la autopsia psicológica es una metodología establecida, probada, científica, que permite que a través de terceras fuentes tú puedas establecer algunas hipótesis que te podrían llevar al tipo de personalidad. Entonces, en este caso, el hecho de que nosotros ya podamos reconocer o hay testigos de oídas que dicen, ¿no?, y que esto es planificado porque la persona se preparó. Eso, fíjate,
nos da un elemento de juicio de realidad, pero hay que analizarlo porque también hay otras personas que han hablado acerca de que él estaría leyendo algunos párrafos, algunos episodios bíblicos, porque muchas veces hay personas que tienen esas ideas delirantes y que ocupan los fundamentos que pudiera entregarle, por ejemplo, una Biblia. Eso es importante aclararlo. Y como nosotros sabemos que desde el FBI ya dicen que estos asesinos itinerantes podrían tener algunos rasgos psicóticos, tenemos que hacer esa diferenciación. Pero siempre hay que aclarar, Julio, una persona que tiene una psicopatía es plenamente imputable porque es un trastorno grave de la personalidad, no es una enfermedad mental. La enfermedad mental tiene que ver con una psicosis y toda la gama de las esquizofrenias, por supuesto, que son personas que no tienen juicio de realidad al momento de haber cometido el ilícito. Ojo con eso, al momento de haber cometido el ilícito. Claro, yo creo que hay que tener ojo y considerar lo que dice Margarita, porque la tendencia de nosotros es a decir que lo meten en la cárcel y que finalmente pague por todo lo que hizo. Pero de verdad, yo siempre me acuerdo, Margarita, del caso Orias. El caso Orias, que justamente se mete a la catedral y asesina a un sacerdote, eso fue en un delirio místico propio de un esquizofrénico. Y si se toma este caso, él estuvo algún tiempo internado en esta sección que en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo tienen como una suerte de penitenciaría o de cárcel para enfermos psiquiátricos. Y hoy día es una persona que, yo tengo entendido, volvió a Coyhaique, está tratada. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que conocer cuál es el sistema para no actuar de inmediato, de forma impulsiva, como tenemos todos, pensando que no debe haber ningún tipo de consideración frente a esta persona, que siento que es lo que yo me sale como naturalmente, ¿no? Pensar ya que se vaya a la cárcel y listo, pero yo creo que hay que conocer también las razones que muchas veces tiene la propia justicia para declarar la inimputabilidad. Sergio Torres está con nosotros, ex comisario de la PDI, y Sergio estuvo y fue parte del equipo que investigó el caso del Tila. Yo no sé, Sergio, si el Tila efectivamente se declaró que tenía rasgos psicopáticos, él sí era imputable. ¿Y en qué cosas se te ha parecido este caso que pudiera dar señales de una psicopatía, un rasgo psicótico, de un asesino en serie, de un asesino itinerante, que es una calificación que nos ha dado a conocer Margarita Rojo? Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo creo que aquí hay cosas que son puntuales en esta investigación que se está llevando a cabo el Ministerio Público y Carabineros. Y lo que tú me preguntas referente al caso del Tila, el Tila era un psicópata, pero era como decíamos nosotros, no lo examinó la policía, lo examinaron los exámenes que hicieron los psiquiatras, los exámenes que se demostraron, la psicopatía que él tenía, pero él no era un asesino en serie, él era un violador en serie. Eso fue lo que se descubrió. Entonces existen varias diferencias de tipo de psicópata. El Tila era un violador, lo que nosotros logramos establecer y se estableció ante la justicia. En este caso, lo que está pasando ahora, lo que se está viendo es un homicida en serie. Y si hablamos de psicópata, tal como lo plantea Margarita, eso lo tiene que dar un facultativo. O sea, para la policía se busca a un autor. Aquí partamos de la base que en este momento se partió con una detención. Lo que viene ahora es el paso importante, que es la investigación paralela a lo que va a hacer Carabinero con el Ministerio Público, o lo que va a hacer la fiscal con quien determine, es establecer la participación como autor de los homicidios. La parte psicopatía la tiene que dar un facultativo, y eso es lo que después los jueces tendrán que valorar y tendrán que ver si es imputable o no es imputable. Pero para la policía el trabajo científico y criminalístico va muy bien encaminado. Lo que viene ahora es probar después, porque Margarita lo puede demostrar o lo puede calificar de la mejor forma. Es el proceso de demostrar si es psicópata, no es de una hora ni de un día. Tengo entendido que ¿se parece la psicología, claro, Margarita, se parece la psicología de un violador en serie a la de un asesino en serie, o corresponde a perfiles psiquiátricos distintos? Son, como decía recién, ex colega también de la PDI, ¿no? Fíjate que efectivamente hay distintos tipos de psicópatas. Ahora, hay algunos psicópatas que tienen esta perversión de ser violadores y son violadores en serie.
Pero hay otros psicópatas que son asesinos en serie. Entonces acá nosotros tenemos que discriminar, porque yo creo que aquí la policía, la parte investigativa, los profesionales que van a encargarse de evaluar el estado mental del imputado en este momento, tendrán que diferenciar si se trata de un asesino serial o de un asesino itinerante. Y en realidad, ¿por qué lo digo? Porque desde la criminología y los perfiles que nosotros entendemos, hay algunos perfiles que te permiten orientar hacia dónde podría estar. Y también otra cosa, Montserrat, es bien difícil poder detectar a un psicópata solamente con algún tipo de batería. Nosotros tenemos que tener una triangulación de mucha información, por eso que acá se trabaja con lo criminológico, lo criminalístico y desde la psicología forense para poder cruzar esta información y tener un diagnóstico más acabado, porque de ahí la importancia, porque tú misma lo señalabas, o sea, una persona psicópata es una persona altamente reincidente, por lo tanto peligrosa, así como Hugo Bustamante. En el caso de Rodrigo Orias, como tú lo señalabas, él claramente es peligroso porque no controla toda esta violencia, esta ira, y bajo medicamentos, un tratamiento adecuado, se puede mantener bajo control, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de poder llegar a buenos diagnósticos para poder ver qué es lo que se va a proceder, porque obviamente se tiene que proteger a la sociedad de personas como ellas, porque lamentablemente no van a controlar su comportamiento homicida, asesino. De ahí la importancia. Claro, lo que pasa es que es muy interesante hacer la distinción cuando una persona es inimputable, ¿no? Porque este señor colombiano sanito no está, digamos, ¿no? Él tiene un problema, lógicamente, una persona que asesina en el lapso de unas horas a cinco seres humanos, ¿no es cierto?, sin mediar ninguna provocación. Estamos hablando de estos asesinatos. Sano no está, él tiene un problema. El tema es si se le puede imputar o no, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿no? Como tú dices, es muy importante. Y la diferencia, Julio. ¿Sí? Julio, la diferencia, fíjate que recordémosle a las personas que nos están escuchando el caso de Julio Pérez Silva. Él era un asesino y además violador en serie. Para que la gente sepa. Alto hospicio, para que se acuerden las personas. Claro, alto hospicio. Entonces ahí esa persona era un violador serial y asesino en serie, pero él tenía, fíjate, lapsos de tiempo. De hecho, los asesinos seriales primero empiezan a probar lamentablemente un asesinato y toman tiempo que es más largo para el otro, y en la medida en que ellos empiezan, voy a usar la palabra, a empoderarse, a sentir esa omnipotencia, empiezan a disminuir los tiempos, pero van separados los tiempos, ¿me entiendes? Y la víctima no es al azar, en el sentido de que este sujeto que eran víctimas al azar, elegidas por una característica que eran personas en situación de calle o personas más indefensas. En cambio, en el caso de Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, las víctimas eran elegidas por una condición de que eran jóvenes, de que él iba a perpetrar este delito de la violación y además del homicidio. Entonces, esas diferencias hay que establecerlas para poder hacer diagnósticos diferenciales, porque como tú bien lo dices, va a depender también la imputabilidad que se le pueda, o sea, tiene que ver con la imputabilidad, porque tiene que ver con la pena que se le pueda asignar a un sujeto que comete este tipo de homicidios. Claro, finalmente lo que leí hace poco, ¿no es cierto?, por otros temas, es dónde está el placer que siente el criminal, en qué hecho, digamos. ¿No es cierto? El violador, lógicamente, busca un placer sexual, ¿no es cierto? Quizás este asesino, que yo le llamo más impulsivo, ¿no es cierto?, está en asesinar. Ahí está su placer. Fíjate, Carlos, que hay un video que es bien impactante, de los que muestra Estiepar en su reportaje, donde hay una niña esperando en un paradero de micro, y donde pasa Alexander Ruiz a metros de ella, por atrás de los kiosquitos y del paradero, y metros más allá asesina a una persona. Metros más allá. Él pudo haber ido en otra condición por esta mujer que estaba sola, desvalida ahí en el paradero a esa hora, Carlos, pero sin embargo, él perpetra el hecho con esa persona que está acostada en situación de calle unos metros más adelante, Carlos Pinto. Lo mismo que estás connotando tú me pasó cuando vi esa parte del video y dije, uy, se salvó. Se salvó, claro, estaba a nada, estaba antes que el vagabundo.
Y aquí donde, digamos, mis conocimientos de psicología son primarios como para hacer un análisis profundo, pero podemos encontrar con cosas muy especiales, digo, porque a veces muchos de estos individuos, según yo he visto en la casuística, se arrogan un derecho, ¿no es cierto? Se arrogan una misión especial y perfectamente él puede entender que esta es su misión. Y yo escuché en la entrevista que le hicieron a sus coterráneos que él al parecer quería abandonar este país. Si después de 8 o 9 años en nuestro país se da cuenta que su periplo termina en la absoluta, en una situación de indefensión económica, con falta de dinero, sin éxito, ¿no? Y ya decide regresar a su país, probablemente, y aquí estoy estableciendo una hipótesis, ¿no? Pero que de alguna manera se sostiene porque algunos estudiosos dicen que los hombres que han sufrido muchos, hombres y mujeres, de un momento a otro pueden ellos pasar la factura. Yo creo que estoy haciendo una hipótesis, reitero que él perfectamente puede entender que su paso por Chile fue nefasto y que se va a ir con una mano adelante y otra atrás. Y muchas personas entienden que pueden dejar una suerte de herencia, porque dentro de su trastorno mental quieren dejar una marca, porque él no ha dejado ninguna marca en Chile. Y actúa contra personas que son probablemente el cuadro muy parecido al que él habría llegado. O sea, escuchamos por ahí que él podría estar viviendo también en situación de calle. Y si uno semeja a esta situación, se da cuenta que ese era su destino. Y entonces, esta chica que se salva en el paradero nunca fue su objetivo. Su objetivo era sacar del paso a aquellos que a lo mejor eran su retrato o su destino, ¿no? Sí. Y entendámoslo. Y cuando estamos frente a una persona como esta, son absolutamente impulsivos y tienen una necesidad imperiosa de desarrollar ese impulso. Claro, entonces, ellos son víctimas de sus propios impulsos. Yo suscribo contigo, ¿no? Nunca esta señorita fue su finalidad y su plan y su ansia, ¿no? Siempre él siente placer o llega a alguna emoción que yo no conozco, digamos, ¿no es cierto? No logro describir o no la sé, no tengo las herramientas para saberlo, pero él siente la satisfacción en el asesinato, ¿no? Claro. No en el ataque sexual, ¿no es cierto? Que es la diferencia de lo que cuenta Sergio o lo que cuenta Margarita con el psicópata Margarita de alto hospicio, ¿no? Sí, lo mueve una cosa distinta. Claro, digamos. Hay un punto acá, el Lucho Galde me escribe respecto al mismo informe de Carabineros, y sería interesante que Erwin y Johnny nos dieran su opinión, porque lo que dice Carabineros es que en su mayoría o en circunstancias, que todos fueron atacados mientras dormían, pregunta Lucho, en su mayoría o en circunstancias que no oponga resistencia. Siempre actuaba sobre seguro, los tomaba totalmente desprevenidos y cuando es detenido Alexander Ruiz, él no tiene lesiones. Entonces ahí está claro que los habría atacado por la espalda o efectivamente cuando estaban durmiendo. Y por lo que yo entendía de lo que dijo Erwin o John, Carlos, la víctima, habría estado tomando, es decir, estaba en un estado quizás etílico que le impidió oponer cualquier resistencia. Esa es la teoría que tienen también ustedes, ¿o no? Yo en lo particular, yo en lo particular digo, creo que hay mucho de eso. Sí, Carlos, un segundito que le había formulado la pregunta a el tío a los parientes de Carlos, la víctima, respecto a esto. Un segundito, Carlos, adelante, Erwin. Sí, nosotros creemos y estamos que él sí en su momento estuvo un poco etílico con alcohol en el cuerpo, que lo lleva a que esté un poco indefenso, que pierdan la noción de lo que está sucediendo. ¿Sí entiende? Usted con alcohol en el cuerpo, usted no sabe lo que
lo que está pasando. Entonces no se puede tampoco defender, ni mucho menos. Entonces para nosotros también es un punto en contra de poderse defender, ¿ya? Y ustedes han podido, porque yo creo que es casual que el asesino sea colombiano de la misma nacionalidad que Carlos, la víctima. Tú eres el tío de él, ¿no es cierto? Que Carlos, la víctima, que es tu sobrino. Es absolutamente casual que se trate de dos personas de nacionalidad colombiana. No creo que el asesino se haya ni siquiera enterado de que Carlos era colombiano, ¿no? Claro. Creo que en ningún momento ni palabras ni nada se habrán cruzado, y tampoco... Y lo más es que son, como dicen, en nuestro país somos vecinos, porque el asesino es de Cali y mi sobrino es de Palmira, como a media hora, 30 minutos de ahí. Ustedes, como parte de la comunidad colombiana, ¿sabían algo o han averiguado en estos días algo acerca de Alexander Ruiz? No, nunca hemos escuchado nada. Primera vez que... Nunca habíamos escuchado nada. Es primera vez que sabemos sobre ese joven. Y en estos días pues, la verdad, han podido averiguar un poquitito más de él, ¿o no? ¿Cuál era su círculo? ¿Cuál era su situación? No, lo único que sabemos de él es lo que se ve en las noticias, nada más. Y pedimos en realidad pues que esto se haga justicia, no solamente para nosotros, sino para las familias que también cayeron bajo las manos de ese joven. Así y que es. Solamente Dios lo perdone. Vamos a seguir conversando de este tema. Hay mucho que analizar respecto al posible perfil del asesino, cuál sería la motivación, a tratar de entender la compleja psicología. La verdad es que vamos recibiendo siempre nuevos antecedentes. Sergio Torres, hay antecedentes de Carlos, quizás son muy crudos porque estamos con los familiares, pero también queremos aclarar lo de Pedro Bustamante Paoni, que en algunos de los reportajes vimos que se daba por muerto y esta persona no está fallecida. Sería muy importante recalcar que esta persona está viva y está ya mejor. Así que... Pero fue, por cierto, uno de los que atacados por Alexander Ruiz. Claro que sí, Monse. Pero queríamos también tranquilizar a la gente que lo conoce, se preocupó mucho, seguramente amigos, familiares, gente que lo ubicaba. Muchos medios lo dieron por muerto, entonces nosotros queríamos de una otra forma contarles que esto no es así y que se encuentra en buenas condiciones, por suerte, nos alegramos mucho. Sergio, hablábamos de que usted tiene antecedentes, porque bueno, usted es policía, ¿no es cierto? Se ha contactado de cómo fue finalmente el asesinato de Carlos, no familiar de John y todo, y por eso no queremos entrar en detalles, porque por supuesto que está la familia acá presente y todo, pero sí tú tienes antecedentes que, claro, fue atacado por la espalda, entonces por eso él no puso resistencia, ¿no? Sí, lo que pasa, Julio, que tal como se ha señalado acá, este autor de todos estos homicidios, digamos, no hablemos de un perfil, sino que hablemos de una forma de actuar, siempre trataba de buscar a la gente indefensa, porque tal como lo dice, cuando fue detenido no presentaba ningún tipo de lesión, o sea, nadie se pudo defender, siempre buscó a sus víctimas de la manera indefensa esta, ya sea atacarlos por la espalda o cuando estaban durmiendo. Entonces, eso muestra que él sabía lo que estaba haciendo. Él no salía a buscar a su víctima, como decimos nosotros, el robo con intimidación o asaltar, buscando un objeto o buscando dinero, y cuando se resistían él procedía a agredirlo. Entonces, yo quiero dejar claro dos cosas. En el plazo investigativo que se abre acá, y tal como lo ha conversado Margarita, quizás la parte de la defensa es tratar de demostrar que tiene algún perfil psicópata, pero yo quiero dejar bien claro que el trabajo policial, en este caso de Carabineros y del Ministerio Público, nunca se va a ver empañado porque esta persona no sea condenada. Ojalá me entiendan lo que quiero decir. El trabajo policial está muy bien hecho y el plazo investigativo donde van a tener que buscar el máximo antecedente para que la fiscal logre en un juicio oral llegar a una condena. Entonces no podemos empañar
Carabinero en este momento tiene al autor y va a seguir investigando si tiene relación con las muertes anteriores, pero si la justicia después dice que no es imputable, ya no es culpa de la policía. Yo creo que aquí a veces siempre se juzga el por qué la policía no actúa rápido. Es que la policía no tiene nada que ver con la inimputabilidad de un... Claro. Justamente, aquí el trabajo, la policía lo hizo como corresponde. El trabajo policial es una cosa y todo el trabajo psiquiátrico tendrá que estar en manos de otros especialistas, me imagino, Margarita, ¿no? Claramente, o sea, estoy de acuerdo también con Sergio, porque justamente el trabajo policial investigativo ha sido bastante positivo, porque en corto tiempo se pudo detectar, porque además, imagínense ustedes la peligrosidad que significa esa persona, o sea, independiente de que si lo diagnostican como una persona psicópata, que es plenamente imputable, o le encuentran algo más de psicosis, pero recordemos que ambos elementos son peligrosos para la sociedad, por lo tanto se tienen que tomar las medidas para evitar que esa persona pudiera seguir actuando de esa forma, porque aquí hay un elemento que dijo también Montserrat. Aquí estamos hablando de una persona que tiene un instinto asesino, o sea, eso es claramente, o sea, no estamos hablando de una persona, como decía recién Julio, que está haciendo un robo hormiga, estamos hablando de una persona que tiene un instinto asesino y por lo tanto satisfacer eso tiene que ver con asesinar personas. Ahora, hay que hacer ese diagnóstico diferencial porque igualmente les digo que dentro de personas que pudieran tener esta alteración o una idea delirante, sí existe psicopatía. Sí existe personas que tengan esa maldad, esa intención de matar, planificar y actuar fríamente para poder asesinar a esas personas. Entonces ahí hay un elemento mixto que se debe determinar, porque esto es importante para el tema de la penalidad que se le va a dar, porque el trabajo policial y todo lo investigativo previo a esta formalización ya se hizo y va a tener que continuar con todo el proceso investigativo. Carlos Pinto, para ti hemos visto que las características, pero para ti, según lo que ocurrió esa noche, que él asesina a 5 personas, ¿estos fueron asesinatos planificados o asesinatos impulsivos, podríamos decir? Es decir, aquí hay una persona que estuvo planificando esto o de pronto sale de su casa impulsivamente con este cuchillo y asesina a estas personas que estaban vulnerables, que sabemos entonces la mayoría de ellos en situación de calle. Yo creo que es manifiesto lo que está sucediendo con él. Yo debiera responderte que es impulsivo, naturalmente, porque lo que él ha realizado es una característica propia y que tiene a los especialistas sin una definición clara, sin un camino. Y eso es muy importante porque él actúa como si tuviera un virus de la delincuencia distinto, una suerte de COVID-19 dentro de la delincuencia, que los expertos no logran todavía, en principio, encontrar el factor importante que determine su móvil. Y solo me cabe, yo recordando la gran cantidad de casos que hemos hecho de personas que tienen trastornos, yo nunca había visto esta situación, ¿no? Tampoco. De modo que pienso que la comunidad también impactada puede pensar muy similar a nosotros, y aquí donde la prontitud del accionar de la policía se debe subrayar, porque más allá de si hay otros delitos anteriores que lo podemos catalogar como parte de su quehacer delictual, yo miro hacia adelante lo que se logró con una pesquisa tan expresa como esta, ¿no? Que lo ha sacado de inmediatamente de la calle, nos hace pensar que por este desorden, por este virus delictivo, por llamarlo así, él perfectamente en la semana posterior a su detención podría haber cometido la misma cantidad de delitos. Y entonces la sociedad de alguna manera debe sentirse nosotros satisfechos de que por lo pronto esté donde tiene que estar. Carlos. Porque sin duda en la calle él podría haber actuado de la misma forma que lo ha hecho ahora y sería patético, por decirlo lo menos, ¿no? Carlos, te queremos agradecer como siempre la participación en el programa, a lo mismo que a Sergio Torres. Gracias, don Sergio. Margarita, un gusto tenerla acá. Muchas gracias
Margarita Rojo, por estar con nosotros. Muchas También gracias. a John y a Edwin por haber dado su testimonio. Vamos a ir dejando este caso hasta acá en el día de hoy. Son las 11:08, pero hay